yo no estoy conectada. Entonces, que Dios bendiga a todos ustedes en el nombre de Jesús. Empezamos una clase más de la Escuela de Evangelismo y vamos a adorar a Cristo. Antes vamos a hacer una oración para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos, a Dios que están en esta clase, los que están entrando también, los que van a ver en la clase grabada. Que sea de bendición y que podamos, Señor, yo oro para que pueda haber grabado en nuestro corazón solo Cristo, solo evangelismo, Señor, tu palabra, el pacto de solo Cristo, el pacto de la evangelización mundial, el pacto de las 237 naciones y 5.000 tribus, que sean alcanzados, oh Dios, a través del Evangelio, y que cada uno de nosotros que estamos aquí seamos estos evangelistas para llevar el Evangelio a los que necesitan. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar nuestra clase, es la número 12. Este manual son 15 lecciones. Estamos en la de número 12. Gracias a Dios ya avanzamos bastante. Aquellos que no han podido tomar todas las clases están gravadas y están en nuestra página de YouTube. También nosotros disponibilizamos siempre en el grupo la última clase, y usted también puede usar, tomar las clases si usted no ha perdido algo. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Hoy vamos a hablar del equipo misionero de Pablo, la iglesia de Antioquía, de cómo Dios usó esta iglesia para su gloria. Ok, vamos a la clase. Número 12. Un minuto aquí para que me dé la opción. Si se ve bien ahí. Ahí, listo. Entonces vamos a hablar hoy del equipo misionero de Pablo, la iglesia de Antioquía. Estamos hablando de evangelismo en misiones. Voy a tratar de apagar los micrófonos aquí. Ok. El equipo misionero de Pablo. Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, a Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ese es el versículo del llamado de la primera iglesia misionera del libro de Hechos. Y es interesante que ellos llaman, había profetas y maestros, los mejores de la iglesia. Y el Espíritu Santo, Él envía, y en medio de estos profetas y maestros, Él envía, después del ayuno y la oración, el Espíritu Santo mismo es quien va a escoger y mandar apartar para Bernabé y Saulo, uno de los mayores y más importantes líderes dentro de esta iglesia. Entonces, Cristo siempre escogió los mejores para una obra que no es fácil.
Entonces, ellos fueron para predicar el evangelio en lugares más distantes. Ese fue el primer viaje misionero de Pablo. Es interesante que en ese tiempo Pablo no era el líder del viaje. Él era el auxiliar de Bernabé. Tanto es que nosotros vemos en el orden del llamamiento. Él va a decir, apartar Bernabé y Saulo. Entonces Pablo todavía tuvo un tiempo de ser entrenado. Ele empezou antes a conhecer. Para quê? Para que fora gravado, enraizado e naturalizado. Algo que não está enraizado vai acabar saindo. É fácil de ser arrancado. Pero lo que tiene una raíz profunda no es fácilmente arrancado. Y Bernabé y todos necesitamos este cuidado. El ministerio de Saulo, antes que él saliera de la iglesia de Antioquía para su primer viaje como auxiliar, ele estuvo 14 anos sendo preparado. E Bernabé foi exatamente este preparador de Saulo para que ele pudesse mais adelante. Então, o líder do equipo no início foi Bernabé. Depois deste treinamento, deste processo de enraizar, de gravar, de enraizar e naturalizar no coração de Saulo, ele é levado. E mais adelante vemos o nome de Saulo cambiando para Pablo. Então, Pablo foi chamado a ser o movimento do evangelho a las naciones y las misiones mundiales. Então, foi claro esse chamado, a importância do movimento do evangelho. Agora Pablo estava sabendo. O que estava gravado no coração de Saulo era um movimento equivocado, era um movimento religioso. Ele, todavia, era muito religioso, não era o evangelho que estava gravado em seu coração. Era a religião judia que rechazava o Cristo. Esperavam o Cristo a seu modo e rechazavam o verdadeiro Cristo, a verdadeira solução a todos os problemas. Tanto é que ele foi testemunho da morte de Estevão, um evangelista, um diácono evangelista, e ele foi apedreado e morto allá tendo como testemunho a Pablo. Não sabemos se ele agarrou na pedra, aventou, foi um dos que mataram. Pero ele estava, a Bíblia diz, respirando acusações contra os cristianos. Então, em Hechos capítulo 9, versículo 5, agora Pablo obtuvo a resposta de sua vida através de Cristo. Ele estava equivocado na religião, pero Cristo chegou a ele, a seu coração, e ele pudo obter a verdadeira resposta. Vamos ler, quem pode ler aí, por favor, Hechos 9. Hechos 9, 5. Alguém que leia Hechos 9, 5. ¿Alguien? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Entonces, ahí nosotros vemos como Pablo estava equivocado. Ele estava buscando uma resposta, pero ele foi encontrar a verdadeira resposta do Evangelho em Cristo Jesus. Ele estava celoso por la palavra, ele queria sim estar certo em lo que hacía, pero todavia ele estava em movimento equivocado. Ele estava em um movimento de ele mesmo, buscando seu próprio desejo e sua própria vontade. Hasta que Pablo entendeu, com um encontro com Cristo, isso foi uma escolha de Cristo para a sua vida, hasta que Pablo encontrou esta resposta em Cristo. Então, ele pudo entender a verdadeira resposta em Cristo para a sua vida.
quando ele tem um encontro com Cristo e a verdadeira resposta, ele pudo obter então a verdadeira resposta em Cristo. Quando Cristo le habla e ele pode então entender que ele era chamado por Cristo para fazer a obra, a verdadeira obra de um evangelista e actuar como um verdadeiro evangelista. Então, tudo cambiou na vida de Pablo. Então, Pablo obtuvo a resposta de sua vida através de Cristo. O que ele estava querendo? Servir a Cristo, servir a Deus. Pero foi Cristo quem lhe deu a verdadeira resposta. Então, se nós queremos uma resposta verdadeira, é através de Cristo, na evangelização mundial e no movimento das missões. Segundo ponto, ele recebeu a comissão da evangelização mundial. Hechos 9:15. Hechos 9:15. En el versículo 15. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ahora Pablo, él pudo ser llamado para la evangelización mundial, un instrumento escogido. Y esto es elección. Cristo nos llama, Él nos llama y nos lleva a su voluntad. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién fue que Cristo usó? Ananías. Ahora uno de los discípulos de Cristo, que também tinha medo de levar esse Ananias, um dos discípulos, que tinha medo de chegar a levar o evangelho para Saulo, porque ele era um perseguidor. Pero Deus usou aquele que tinha a resposta de vida para levar a resposta de la vida de Saulo. Usted e eu somos escogidos para levar a resposta de vida àqueles que necessitam esta resposta. Ananias tuvo medo, pero porque ele foi obediente à palavra, tinha gravado em seu coração este pacto de solo Cristo, sua vida não era mais importante que outras coisas, sua vida não era mais importante que o evangelho. E por não ser mais importante que o evangelho, por ter gravado em seu coração este evangelho no coração de Ananias, ele pudo ir orar por Saulo, sanar a Saulo de sua cegueira, ensinar e bautizar a Saulo e direcioná-lo à hora. Saulo foi treinado, preparado, serviu com seus dones dentro do templo, restaurando o movimento do templo, ajudando a igreja a entender o evangelho, e depois de seu chamamento para as missões mundiais, Deus tinha ele para que ele fuera delante de la presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Mira que interesante. Los gentiles, todos que estaban alrededor ahí en el imperio romano, los reyes, las autoridades que había del imperio y los hijos de Israel, aquellos que hacían parte de la religión, estaban atrapados por la religión. O sea, aquellos que vivían una vida de religiosidade, de buenas obras e uma filosofia que mirava para si mesmos. Um movimento de abandono de Deus, de religiosidade, de idolatria, e Pablo foi escolhido exatamente para mostrar a verdadeira resposta, a verdadeira solução, que é só Cristo, a verdadeira el verdadero método, mostrar el método que salva el hombre. ¿Cuál es el método que salva el hombre?
es el método de Dios. Cristo es el método de Dios. Y él recibió la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 17, Pablo recibe la llenura del Espíritu Santo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente, él ya recibió la llenura del Espíritu. Ya pudo recibir esta respuesta de Dios en su vida, la verdadera respuesta de Dios en su vida. Y pudo entonces tener esa llenura en él. Es lo que tenemos que buscar y tener en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser el deseo de los verdaderos discípulos ser llenos del Espíritu Santo. Ananías, teniendo esta vida en él, aceptó ser esta respuesta, ese instrumento de Dios para la vida de Saulo, orando por él, sanando él, y él recibiendo esta llenura del Espíritu de Dios. Entonces, ese es el movimiento del Evangelio, de las misiones mundiales, el movimiento que nos lleva ahí a tener un encuentro con Cristo, solo Cristo, a la evangelización mundial, a la llenura del Espíritu Santo. Encuentro con la iglesia de Antioquía, entrenamiento del discípulo. Hechos 11, 25. Hechos 11, 25. Vamos a leer allá, Hechos capítulo 11, versículo 25. Bernabé invitado al equipo del ministerio de Pablo, Hechos 11, 25. Después de Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora, él va donde está Saulo, ahí, y él lo lleva. Bernabé después fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, a esta iglesia misionera de Antioquía. Y ahora, Bernabé empieza a cuidar de Saulo. Y el segundo punto, el entrenamiento de discípulos en la iglesia de Antioquía, Hechos 11, 26. El versículo 26 también, por favor. Se Y congregaron se ahí congregaron ahí una enseñaron mucha gente, y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces se congregaron allí todo el año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Entonces ellos empezaron este entrenamiento de discípulos. Discípulo es aquel que sigue a Cristo, que se parece con Cristo. Entonces, Saulo tiene un encuentro con Cristo, es llamado a la evangelización mundial, es lleno por el Espíritu Santo de Dios, se forma un equipo de entrenamiento. Ese equipo de entrenamiento empieza a enseñar a otros allá en Antioquía, y allá en Antioquía por primera vez ellos son llamados de cristianos. O sea, el carácter de Cristo estaba tan grabado, enraizado, naturalizado, el movimiento de vida, el movimiento de solo Cristo, el movimiento de la evangelización mundial en la vida de estos discípulos, que ellos pudieron ser llamados por primera vez de cristianos, que en el griego cristiano significa pequeño Cristo. El nombre Cristo significa el Mesías. La traducción para
el Mashiach, la traducción para el hebreo, Christos, en griego, Mashiach, en hebreo, o Cristo y Mesías, que significa ungido. Estava tan marcado, tan enraizado, tan gravado na vida destes discípulos, foram tão bem entrenados que eles começaram a ser chamados de pequenos cristos. Por isso há a necessidade de todos os dias gravar em nosso coração. Agora é o tempo de, em nossas vidas, ser mais parecidos com Cristo. Não podemos rechazar esta escuela de la oração, esta escuela del evangelismo, esta escuela de solo Cristo, esta escuela que nós estamos recebendo e vivendo em nossas vidas. Não podemos rechazar o que o próprio Cristo está fazendo em nossas vidas, que é formar em nós o caráter de Cristo, preparar-nos. Por isso a necessidade da oração, de las primeiras horas de búsqueda al Espírito Santo, a esta llenura, este avivamento. Notem ustedes que Pablo tuvo um tempo de treinamento. Todo o que ele tinha antes gravado estava equivocado. A vezes nós temos gravado em nosso coração algumas coisas equivocadas que necessitam ser cambiadas. Então, todo o gravado, porque Saulo foi transformado em Paulo? Porque ele tinha gravado em seu coração por muito tempo o equivocado. E o que havia gravado no coração de Saulo lo levou a perseguir a igreja. Pero lo que agora, através de Ananias, de Bernabé, estava sendo gravado no coração de Pablo, lo levou a predicar o evangelho em la evangelização mundial, haciendo discípulos. Então, Pablo não foi chamado e disse, agora eu já sei, eu estava equivocado. Não, ele chegou a hora de ser esse instrumento de Deus, este evangelista para o movimento mundial de evangelização. Igual você e eu. Quais foram os melhores momentos de Pablo? Em sua vejez. Não foi nem mesmo em sua juventude. Em la juventude de Saulo, ele estava perseguindo a igreja, ele estava equivocado. Já em los momentos já mais maduros da vida de Saulo, ele estava predicando o evangelho, preparando outros, e foi tão bem preparado, tão bem gravado, que agora eles foram chamados por primeira vez de cristianos. É interessante que não foi nem em Jerusalém, nem em outro lugar, foi em Antioquia que Pablo pudo, e através de Pablo, que por primeira vez foram chamados de cristianos os discípulos, em Antioquia. Eles miraram e o treinamento foi tão bem feito, estava tão bem gravado no coração daqueles discípulos, que agora eles foram chamados, eles parecem al Messias, eles parecem igualito a Cristo. Quem havia conhecido? Por las palavras que as escrituras falavam do Messias, já identificava. Então, a Bíblia é o estándar de fé de um cristiano, verdadeiro discípulo. E o estándar da Bíblia é Cristo. Quando Pablo começa a predicar al estándar, a viver o estándar, o verdadeiro modelo, o verdadeiro patrão do evangelho, ele pudo ser também como um verdadeiro discípulo. E al ver que o estándar da Bíblia é Cristo, ele pudo imprimir, gravar no coração de aqueles que estavam com ele o verdadeiro evangelho. Que nós temos que fazer? Ter gravado, enraizado e naturalizado em nosso coração o verdadeiro evangelho. Então, todos os dias, en el templo e en la casa, não cessavam de predicar a Cristo.
Nosotros tenemos que quitar todo lo grabado, la religión. Pablo fue llamado para estar delante de los gentiles, delante de los reyes y delante del pueblo de Israel. Ahí tenía caracterizado la filosofía, las buenas obras y la religión. Pablo fue llamado entonces para romper con la filosofía, las buenas obras y la religión. Los gentiles, lo que más llevaban era la filosofía. Busca en sí mismo su conocimiento, su alto conocimiento. Los reyes, las buenas obras. Nosotros, cuanto más hagamos bien, ¿para qué necesitamos de otra cosa? Y los religiosos, Israel estaba lleno de religiosidad. Entonces Pablo fue llamado, el verdadero discípulo es llamado para romper con toda filosofía, religiosidad y la falsa esperanza en las buenas obras. Entonces necesitamos entender en Cristo Jesús cuál es nuestro llamado. Entonces la importancia del entrenamiento. Usted es este evangelista. Siempre tenemos alguien para evangelizar. El preparo ahora, el equipo del ministerio, cada pastor tiene que preparar todos los días, pastores. Todo culto empezó, confiese, haga la confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas las veces empieza el culto, haga la confesión de fe con la iglesia. Prepare un equipo de evangelistas dentro de tu iglesia. Ore por este equipo, para que tenga grabado en el corazón de ellos el movimiento del evangelio. Y que ellos sean eso. Ahí levantemos los remanentes. Empezar a nuestro grupo ahí en el estudio bíblico, da el estudio bíblico, termina con el camino de salvación, el simplificado. Enraiza, grave, enraiza en el corazón. Hasta que podamos hacer natural. No es que nosotros tenemos que evangelizar, es que el evangelismo tiene que tomar lugar en nosotros. Cuando el evangelismo toma lugar, va a ser natural. Senté con alguien aquí y él empieza a hablar, no, es que eso, Cristo es la solución a todos los problemas. Con mis hermanos, yo no voy a llevarlos a solamente estar en el templo. Yo voy a llevarlos a escuchar el evangelio. Cristo es la solución a todos los problemas, porque está grabado, enraizado y naturalizado en el corazón. Ahora, él fue enviado como misionero. Cuando llega allá en Hechos 13, del capítulo 9 del llamamiento de Pablo, aquel hombre que estaba perdido en la religión, que conocía muy bien de la filosofía, que tal vez practicaron muy bien las buenas obras, tiene un encuentro con Cristo, es llamado al movimiento de evangelización mundial, es lleno del Espíritu Santo, es preparado, el equipo es levantado. Entonces tal vez en este momento usted está siendo preparado. Y Pablo supo esperar como segundo. Y él pudo esperar el tiempo de este preparo. Fue preparado. Después, mientras estaba siendo preparado, ellos ya estaban preparando discípulos donde ellos estaban. Y en el capítulo 13, ellos pudieron entonces, por ahora, el Espíritu Santo, el agente de la obra. Hechos es un similar a Josué, la conquista del territorio a través del Espíritu Santo. ¿Quién guió Josué y Israel a entrar en Canaán? Fue el Espíritu Santo. ¿Cuántas guerras ellos vencieron sin esfuerzo, sin levantar siquiera una espada? Cuando ellos llegaban, ya estaban todos muertos, confundidos, habían sido esparcidos y ellos solo conquistaban el territorio. Hicieron lo mínimo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y de la misma manera en Hechos, el Espíritu Santo estaba.
Entonces, el mismo Espíritu Santo llamó. Usted es este evangelista llamado por Cristo. Entonces, usted, el Padre, va y hace de sus hijos discípulos, para que ellos sean los remanentes para ganar las futuras generaciones. Y usted es este evangelista que conquista ahora el tiempo, la época, hoy. Y la época, las que vendrán, el tiempo de mañana, es a través de nuestros remanentes. Entonces, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, allá en Hechos 13:2. La Biblia dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y a Saulo. Aí você se dá conta que Bernabé era o primeiro, o líder do equipo, e Saulo era o segundo, para a obra que los he llamado. Hechos 13:2 foi enviado como um equipo missioneiro. Se formou agora um equipo para as nações. Agora você vê, desde a promessa de Hechos capítulo 9, um instrumento preparado, não separado, para a obra que eu tenho, para ser mi testemunho allá com os gentiles, com os reis e com su mismo pueblo. Hasta Hechos 13, ele prepara na vida de Pablo. Como foi gravado isto em seu coração? Como foi quitado? Então, a importância de quitar todo lo gravado que não é o pacto de Cristo em nosso coração. Isso leva tempo. Deus preparando nossas vidas e cambiando. É hoje? Sim, para algo melhor allá adelante. Pero levou anos sendo preparado este Saulo. E aí, então, agora empieza o primeiro equipo missioneiro, com Barnabé sendo líder. E este aprendendo e tendo gravado aún mais em seu coração o evangelho. Aí foi enviado como um equipo missioneiro, Bernabé, Saulo, e sai também Marcos com eles. Foi enviado desde a igreja de Antioquia, esta igreja missioneira de Antioquia. Então, Antioquia é esta igreja missioneira que Deus tem aí. Preparou esta igreja missioneira para que eles pudieran, Hechos 13:3. Aí diz que orando, então, havendo ayunado e orado, le impusieron las manos, havendo orado e ayunado, les impusieron las manos e los despidieron. Então, esse equipo missioneiro empieza a salir e levar o evangelho. O equipo missioneiro de Pablo, agora, o primeiro equipo missioneiro aí que empieza a levar o evangelho. Hechos 13:3. O quarto ponto é o equipo agora, o viaje do equipo missioneiro. Eles formaram equipos. Nós temos que orar por equipo. Eu estou orando por um equipo de evangelistas, que podamos ir primeiro a nossas igrejas, a ser um treinamento concentrado, equipo. Eu estou orando também que Deus levante de cada estado de México um pastor que pueda ter esse mesmo movimento de solo Cristo e que pueda formar equipos missioneiros em cada estado de México para que podamos levar isto. E isso se vai formando, e estou orando também por América Latina, para que Deus levante estes equipos missioneiros na América Latina e outros continentes. Pero estou orando principalmente hoje para que Deus levante de nós este equipo missioneiro, este equipo de evangelistas que puedan treinar, dar el treinamento concentrado a los remanentes, a los líderes de la iglesia, em cada igreja tener gravado, enraizado, naturalizado em nós. E aí eles formaram equipos, circularam por toda a nação, por toda a região. Encontraram discípulos preparados e estabeleceram um sistema para continuar o movimento de evangelismo. Igreja, escola de evangelismo, casa de missão, seminário teológico. Hoje a igreja, como igreja, o que temos que fazer? Predicar este evangelho de solo Cristo.
Entonces, el mensaje del púlpito. Por esto, todo domingo yo mando el mensaje del púlpito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos gravar y aquellos que en el aposento alto, el movimiento de aposento alto, ahí en la casa también de misión, puedan predicar exactamente, ver el mensaje del púlpito, entender el mensaje del púlpito y reproducir esto cada día grabado. No necesita predicar otras cosas. Predica esto. La palabra ya está grabada ahí, el versículo de la semana, para que podamos memorizar, tener guardado en nuestro corazón. Estamos hablando esta semana sobre la conversión de corazones convertidos de padres a hijos, o sea, padres que son estos evangelistas, hijos que tienen el corazón grabado, convertido a sus padres, o sea, los remanentes que son preparados por los padres, que son estos evangelistas, y así romper con las tinieblas, para que la maldición no ir a la tierra. Entonces, la iglesia, todos los días, no hay que predicar otra cosa, hay que predicar el evangelio de solo Cristo. Empezamos nuestra confesión de fe. Empezó allá en el púlpito. Antes de empezar el culto, vamos a hacer nuestra confesión de fe. Mateo 16, 16. Vamos a hacerlo ahora. Abra su por favor, abra su micrófono ahí. Vamos a confesar. Mateo 16, 16. Jesús Es el Hijo de Dios viviente. Dios viviente. Jesús es el Cristo. Es el Cristo. Dios Cristo, Dios Hijo de viviente. Amén. Que podamos confesar todos los días esto. Y ahí, esto grabado en nuestro corazón, porque va quitando todo lo grabado, enraizado que no es el solo Cristo, el Evangelio, ¿no? Y ahí va enraizando, grabando y enraizando el corazón. Personas que llegan por primera vez en la iglesia, que no entienden, ellos tienen que conocer. A veces vienen con toda una religiosidad, vienen con toda alguna cosa. Entonces, este movimiento en la iglesia. Empezando en la iglesia, después este movimiento de solo Cristo va llegando también ahí a través de las escuelas de evangelismo, nuestra escuela de evangelismo que va llegando también al corazón de nuestra iglesia, llegando al corazón de aquellos que necesitan también tener esto grabado en sus corazones, a través de la escuela de evangelismo. Ustedes ven que hablamos de Cristo. ¿Cuándo empezamos esta escuela de evangelismo? Hace meses atrás, un año, meses atrás, en el inicio del año. ¿Y cuándo vamos a terminar? Nunca, porque esta escuela de evangelismo es para hacer con que las personas conozcan de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo va a terminar nuestro conocimiento de Cristo? Nunca, vamos a seguir. Entonces, tienen que pasar de generación en generación. La casa de misión, que es la casa de misión, nuestros grupos. Ese es un movimiento de aposento alto. Tiene que ser predicado solo Cristo. Cualquier material que nosotros escojamos para los pequeños grupos, cualquier momento o tipo de material que escojamos, pero el evangelio, este mensaje del evangelio, del camino de salvación, tiene que estar grabado en los corazones. Y prepararnos también con un seminario teológico. Yo tengo orado para que se abra un seminario teológico, que es el CFL también. Si Dios permite, también nosotros los pastores preparemos este CFL, que es el curso de formación de líderes, un seminario teológico. Ya nos estamos preparando todos los días, 3 días en la semana. Yo tomo clases en el seminario específico, en ese seminario teológico. Pastor Ulises también. Y todos los pastores que quieran también. Es a las 5 de la mañana, de 5 a 8. Mientras
estamos aí na oração também. De 3 dias tomamos o seminário teológico, hacemos nosso devocional todos os dias. Mientras estou aí na escola, na oração, oro com vocês o tempo que me dá, nas pausas del seminário, e eu estou aí com vocês orando, a oração nas 24 horas, orando por vocês, também orando, tomando as classes de lunes a martes, para que podamos, lunes, martes e miércoles, para que podamos ter gravado no coração, e mientras hago mi camino de salvação. Esse é o devocional. É o que hace com que podamos aí ter gravar todos os dias. É o esforço de gravar o evangelho no coração, assim como Pablo. Pablo não se preparou, e não se preparou para esse movimento de solo Cristo. Assim também, nós como pastores, que nos preparemos, os líderes, e cada um de vocês são estes evangelistas, e ter gravado. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Toda a minha vida, todos os dias. Esse é nosso devocional. Todo cristiano tem que ter um devocional. Esto é o mensagem central, o coração de lo que estamos predicando. Quando isso está gravado em nosso coração, então sempre, qualquer prédica, qualquer palavra, vamos falar de quê? O caminho de salvação. Vamos regressar allá, mostrar que o problema é o engano de Satanás. Estávamos evangelizando, agora el viernes, salimos a evangelizar, encontramos uma senhora católica, e ela conhecia, mais ou menos aí, eu perguntei, por que o homem caiu? Não, porque Eva lá enganou. Não, não foi Eva, foi Satanás. Satanás enganou o homem, encontrou a estratégia, chegou ao coração de Eva, e chegou também a Adão. E por causa disso, todos os homens se corromperam. Então, é este movimento, assim como allá em Antioquia, que tem que ser generado em nossos púlpitos, em nossa igreja. E isto vai sanando as vidas, os corações, as pessoas. Então, o viaje misionero aí, el equipo salió a predicar. Então, é isso que temos que fazer, mover-nos. Então, abra tu micrófono, diga assim, eu necessito ser um evangelista. Yo quiero ser evangelista. Yo soy evangelista. E hago este movimento de solo Cristo. Hago este movimiento de Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Confesse isso todos os dias. Todos os dias confesse isso. Deixa gravado em seu coração. Solo Cristo. Então, o primeiro viagem missioneiro está já em Hechos 13, 1 del 14 al 28. Aí vemos a formação do primeiro equipo missioneiro, que foi Bernabé, Pablo, Bernabé e Marcos. Foram o primeiro equipo missioneiro que saiu de Antioquia, que já tinham em eles o movimento de Solo Cristo gravado. Aí ele começou a ir a las regiones e a los discípulos absolutos, começou a preparar. Hechos 13, 4 al 12, eles predican al procónsul, el evangelismo en la sala de conferencia. Vamos solo cerrar los micrófonos. Permiso. Bueno, listo. Entonces, el evangelismo en la sala de conferencias de Asia Menor, Antioquia de Pisidia, Icônio. Aí vemos aí já Timoteo de Listra e Derbe, aí, né, Hechos 14. Então, o primeiro viagem missioneiro vai fazendo mais discípulos, vai testemunhando de este evangelho de Cristo. Aí vocês veem como foi crescendo. Começou
Yo me sorprendo hoy, por ejemplo, con nuestro aposento alto. Empezamos 5 personas orando. Oran por un motivo, y interesante, empezó con los niños, guerreros de oración. Hoy, ¿cuántas personas tenemos? Y va añadiendo, y esto va ganando territorio, ya tenemos conquista de corazones a través de esta oración, personas convertidas para serem bautizadas. Entonces, este movimiento de vida va siendo generado de solo Cristo. Cuando no oramos, las tinieblas avanzan. Cuando dejamos de hacer este movimiento, ¿qué es lo que pasa? Entra el movimiento allá de Génesis 3, 6 y 11, que es el humanismo, el egocentrismo, el hombre mirando a sí mismo, mirando a sus propios deseos, a sus propios planes, a sus propios proyectos. Entonces, Dios siempre va a bendecir al hombre, pero tenemos que siempre intentar grabar, siempre tener grabado en nuestro corazón este evangelio de solo Cristo, que es: yo muerto, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo me llena de su poder y yo llego hasta el último de la tierra. Dios nos bendice, que Él ama bendecir a sus hijos, Él tiene todas las bendiciones a sus hijos y esto es natural, Él nos va bendiciendo. Entonces, usted no necesita preocuparse, no necesita salir. Lo que usted tiene que hacer hoy es entender cuánto tiempo, voy a hacer una pregunta para ustedes, cuánto tiempo estuvo Pablo siendo preparado antes de salir de Antioquía, el primer viaje misionero. ¿Cuántos años? 12. ¿Quién se acuerda? 12. 14. 14 años siendo preparado. Y a veces uno dice así, pero yo no estoy entendiendo qué es el camino de salvación. Un montón de versículos. Pero cuando usted nace, esto es poderoso. Es poderoso. Puede estar seguro cuando usted nace. El Espíritu Santo nos está guiando. Y ahí nosotros empezamos a entender. Pablo estuvo quitando todo lo grabado, equivocado, y estuvo gravando todo lo correcto del Evangelio en su corazón. Yo digo para ustedes que muchas veces yo subí al púlpito y no tenía este gozo. Y eso es algo real. Y no encontraba ese gozo, llegaba ya preocupado o con algunas preocupaciones, hasta mismo enojado en el púlpito. Y yo no entendía. Y cuando yo escuché de este evangelio, que es el evangelio, claro, o cuando empecé a grabar esto, yo escuchaba sobre gozo, disfrutar. Yo decía, ¿cómo yo puedo disfrutar con tantos problemas? Aí eu empecé a entender e foi sendo gravado todo o equivocado, foi sendo quitado de meu coração. Hoje, eu desfruto de todo e qualquer prédica, de todo e qualquer serviço da igreja, sabendo que ele é a guia do Espírito Santo. Antes eu tinha depressão e não entendia que era. Então, Cristo vai quitando o equivocado e vai ponendo o correto. Para quê? Hoje, eu vou estar lleno de aflicções. Se todos os dias Cristo está comigo, e Ele me declara todos os dias, é poderoso. Então, haga tu caminho de salvação. Esse é su devocional. Hazlo de preferência no início do dia como devocional. ¿No? Na hora que seja melhor, pero hazlo. Isso é poderoso para ustedes. El sistema del movimento del evangelismo levantaram discípulos ancianos que continuaram com el movimento del evangelho. Hechos, vamos ler aí, Hechos 14, 22 al 23. Hechos 14, 22 y 23. Hechos 14. Confirmando, Quien no tenga puede leer. confirmando los ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amém. Então, esses ancianos foram levantados, diáconos, líderes, para continuar, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, así como hubo oración y ayuno allá en Antioquía, ellos hicieron lo mismo, orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien había creído. Entonces, los ancianos no pueden estar perdidos más. A pouco é esto, a pouco não é, e não sei o quê. Não, eles têm que estar firmes, preparando os remanentes, haciendo este movimento de vida. Não é muita coisa, não tem que buscar outras coisas. É só Cristo. É o que está sendo predicado aqui. Me deu a oportunidade de passar adelante, só Cristo. Eu não tenho que falar o que eu não tenho que fazer, como tenho que fazer, de que maneira, não. Predique só Cristo. Entonces, los ancianos de la iglesia que pueden dar este mensaje. Entonces, los pastores van allá y amonestan, los ancianos tienen que estar predicando solo Cristo. El hombre original, el problema fundamental, el estado del no creyente, el método del hombre, método de Dios, el Cristo que es la solución a todos los problemas, cómo recibir esa salvación, la oración de aceptación, la bendición de los hijos de Dios. E assim vão crescendo. E esses ancianos que preparam as novas gerações. E esse poder de Deus vai chegando a nossas igrejas. O mais simples hermano da igreja pode ter isto gravado. Por isso, a importância de ensinar todos os dias. E fazer todos os dias, cada um de nós. Uma vez que vê que eu estou sendo hincapié en esta necesidade, porque em verdade é uma necessidade, e isto cambia o coração, isto ajuda a que a igreja pueda avançar en este evangelho. Segundo viaje misionero, Hechos 15, 36, 18 al 22, a importância da formação do equipo. O equipo deve estar formado solo por aqueles que buscam o plano de Deus e ter um motivo puro de solo el evangelho para receber a guia do Espírito Santo, sem outras motivações. Há uns que se unem, e eu he visto alguns que se unem por dinheiro, e não seguem. Se unem por outros motivos, talvez estão mais centrados no templo que exatamente em solo Cristo, e aí acabam não prosperando. Então, o que temos que ter? A motivação, a importância da formação. Então, eu he orado muito para que podamos formar esta equipe. Estou orando por um grupo de ancianos de cada igreja, que podamos reunir-nos e ensinar-nos. Orando por esse CFL, que podamos formar nossos irmãos. Estamos recebendo, pastor Luiz e eu, todos os dias aí, toda a semana, recebemos a enseñanza para enseñar também a los demás. E é o que eu predico aqui, Escola de Evangelismo. Então, cada pastor também está preparado. E este equipo que tenha o motivo puro de solo o Evangelho. Solo o Evangelho. Isto já cambia todo no coração. Isto bem gravado no coração vai dar a verdadeira motivação de outras coisas, de entender a teologia sistemática, uma teologia de Cristo, pero é só o Evangelho. El básico, qualquer membro, o mais simples, talvez o irmão que nem sepa ler, sentamos com ele, ensinamos só Cristo. Ele vai saber muito mais que um doutor que não tem o Evangelho gravado em seu coração.
el hermano más simple de la iglesia, que tenga este evangelio simples y eficaz en el corazón, él va a ser mejor que aquel doctor que sabe la era de los dinosaurios y cuántos años tiene la Tierra y quién vino antes de Adán y Eva y dónde estaba Satanás antes de esto, dónde fue el diluvio. Y el mayor teólogo o teórico sin Cristo será menor que aquel hermano más simple de la iglesia que tenga grabado en su corazón el evangelio de solo Cristo. Después hubo una segunda formación de equipo que fue Pablo, Silas. Ahora sí, mira, capítulo 9 de Hechos hasta el capítulo 15, solo ahí Pablo ya estaba preparado para liderar. Y ahí él fue el líder de la misión con Silas, Timoteo y Lucas. Y ahí siguió el segundo viaje. Ahora él también prepara discípulos absolutos allá, verdaderos discípulos en Lidia y Filipos, Hechos 16. Establece ahí en un lugar de oración estratégica. Levanta los discípulos absolutos, levanta Lidia. Ahí el sistema fue la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos fue un lugar estratégico. Vamos a leer, ¿quién puede leer ahí? Hechos 16:13. Por favor. Voy a pasar un poquito. Tengan paciencia del tiempo. 16:13. Por favor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Entonces ahí fue la estrategia de Pablo. Él fue expulsado de la sinagoga, pero él oró, encontró estas mujeres ahí en Filipos, empezó a predicar, se levantó la iglesia de los Filipos, ¿no? De los filipenses. Y esta iglesia hasta hoy es muy importante en la predicación del evangelio, ¿no? Lo que Pablo escribió ahí para la iglesia de Filipos está hasta hoy tiene una importancia muy grande para la iglesia en los días de hoy. También levantó Jasón o Jasón en Tesalónica, también una iglesia bien establecida. ¿Cuál fue la estrategia? El movimiento de la palabra a través de la Biblia, en las salas de conferencias, mensaje del Evangelio, Jesús es el Cristo, Hechos 17:3, discípulo absoluto, Jasón. Entonces siempre hay un discípulo que va a tener grabado, sin otros deseos, no por dinero, no por otros intereses, por el Evangelio. ¿Quién es el discípulo absoluto? Aquel que está solamente por el Evangelio. No está con otras motivaciones. La motivación es el Evangelio. Y lo demás va siendo añadido, va tomando lugar en nuestras vidas. Cuando el Evangelio toma lugar de solo Cristo, cuando el pacto toma lugar, lo demás también empieza a tomar lugar. Las otras cosas empiezan a tomar lugar en nuestra vida. Ahí fue la iglesia de Tesalónica. Ahí Priscila y Áquila también, Hechos 18, movimiento de la palabra, Jesús es el Cristo, los discípulos que fueron levantados. Siempre, porque el Evangelio es eficaz. Todo lugar que usted predique, Dios irá a levantar los discípulos absolutos. Aquellos que ya tienen este lugar y para este lugar. Entonces necesitamos hacer este movimiento de la evangelización mundial, porque él ya tiene sus discípulos allá. Entonces ahora, en la iglesia de Corinto, Dios levanta a Priscila y Áquila.
Aí, el tercer viaje, também el equipo formado, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, Priscila e Áquila. A evangelização em Ásia, agora em Éfeso. Movimento de la palabra nas sinagogas e nos auditórios. El mensaje, auditórios aí, las calles con la gente, en el mensaje del evangelio del reino de Dios. Tomó discípulos con él por separado ahí. Ahora, Hechos 19, todos oyeron la palabra del Señor. La cultura de la oscuridad en el campo cambió. Vamos a leer Hechos 19, 11. Vamos a hacer la lectura. 11. No, es mucha cosa, pero vamos a empezar Hechos 19, 10, por favor. Hechos 19, 10. Hechos 19, 10. Y continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces todos oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, ese fue el resultado. El movimiento a través del establecimiento de la iglesia, los ancianos, la iglesia en Éfeso, un seminario teológico de 2 años ahí. El seminario teológico empezó. La iglesia de Éfeso fue una de las iglesias más fortalecidas. ¿Quién fueron los pastores de la iglesia? Pablo, Timoteo, el apóstol Juan. La evangelización en Roma, Hechos 27, Pablo, Lucas, Aristarco. La estrategia, apelación ante César en Roma como prisionero. Y él pudo ahí, aún siendo prisionero, predicar el evangelio. Entonces, visión de la evangelización en Roma, me será necesario ver también a Roma. Hechos 23, 11, así es necesario que testifiques también en Roma. Es necesario que comparezcas ante César, ahora delante de las autoridades. ¿Quién es el público que tenemos que alcanzar? Todos tienen que ser alcanzados. Entonces, el mensaje testificado del reino de Dios y Cristo, ese fue el mensaje. Discípulo absoluto en Romanos 16, los discípulos que fueron levantados. Confinamiento de Roma fue el sistema. Ahí, la casa alquilada, en esta casa él recibía. Amén. Entonces, ese es el movimiento eficaz que ganó todo el mundo conocido en esta época. El movimiento que ganó las épocas. Entonces, a través del mensaje del evangelio, tenemos que tener grabado este evangelio de poder. Y cuando el evangelio toma lugar en mi vida, las demás cosas también toman lugar. Y cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo. Los remanentes son levantados, los ancianos son preparados, ellos fortalecen la iglesia y el evangelio es llevado con eficacia. Entonces yo he orado por esto, para que nosotros podamos levantar este evangelio, sigamos ahora estableciendo lugares estratégicos y ancianos y equipos misioneros. El equipo misionero que tenga solo Cristo, no tenga otra cosa, solo el evangelio, otra cosa no. No vayan por otra cosa, solo por el evangelio. Ni por dinero, ni por una otra perspectiva. Todo tomará lugar en su tiempo, en un corazón lleno y feliz en Cristo Jesús. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús yo oro para que usted sea este evangelista, que se levanten los ancianos, que se levanten las estrategias, que se levanten los remanentes que irán ganar la próxima generación en su tiempo, en su momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De todo esto, una persona que pueda traer su foro, nada más una persona que quiera traer su foro de lo que aprendió aquí y de lo que podemos hacer. Que nuestra iglesia, Misión Cosecha, los que se unen con nosotros pueden tener esas estrategias. Somos una iglesia relativamente nueva, pero que tiene un
una grandeza en Cristo Jesús porque tenemos el Evangelio grabado. Amén. Entonces, nada más una persona que traiga, por favor, su fórum. Por favor. Una persona que pueda traer el fórum de hoy. Mana Alicia. Amén, buenas noches. Pastor, yo creo que yo lo que entendí, no, porque dijo muchas cosas importantes, el preparo es algo muy importante y muy esencial, ¿no? Podemos haber tenido muchos años en la iglesia, pero el no haber entendido solo Cristo nos hace llevar tal vez a hablar de manera diferente la palabra de Dios. Y yo veo, o no, a través de la vida del apóstol Pablo, todo lo que él alcanzó, porque aún él, habiendo tenido este encuentro con Cristo, no apresuró, ¿no?, los pasos. Aún los discípulos, se llevaron también ahí su tiempo, ¿no?, su proceso de decir, híjole, pues vamos a prepararlo. Ya el Señor habló que va a ser instrumento. Entonces, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no?, disponernos en las manos del Señor, porque ahí vamos a tener la respuesta, como usted lo dijo en algún punto. Pablo obtuvo la respuesta de su vida a través de Cristo, y es ahí que nosotros vamos a tener la respuesta, y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, y vamos a ser llenos del Espíritu Santo para poder hacer esta obra de evangelista que nos corresponde a cada uno, ¿no? Y hacerlo de manera correcta, ¿no? Llevando un evangelio puro de solo Cristo, llevando un evangelio en el cual la gente pueda entender, ¿no?, que no vamos a hablar de otra cosa, no vamos a decirle lo que va a hacer como usted nos dijo, pero sí a dejarle claro, ¿no?, que el camino y la determinación que ellos tomen los llevará a un cielo o a un infierno, dependiendo si ellos quieren creer, si ellos quieren seguir a Cristo. Y usted decía, ¿no?, a formar equipos, formar estos nuevos discípulos. Yo creo que es un tiempo, ¿no?, para unirnos a las filas, pastor. Y yo quiero pedirle esta noche que yo pueda ser parte de este equipo, ¿no? A veces tienen que pasar ciertos procesos en nuestras vidas para nosotros entender el verdadero llamado, ¿no? Para poder entender de verdad lo que Dios está ministrando a cada uno de nosotros, ¿no? El hombre puede hablarnos, puede profetizarnos, puede decirnos, pero no lo entendemos hasta que Cristo viene y quita todas estas tinieblas y nos hace entender, ¿no?, de manera directa lo que Él quiere hablarnos, ¿no?, a través de su palabra, a través de este tiempo que ha sido de trabajo, de solo Cristo, de camino de salvación. Entonces, pues el tiempo que quiera llevarse el Señor, pero que vayamos realmente preparados, ¿no?, porque este mundo está todavía aún más contaminado, ¿no?, que cuando empezamos y conocimos a Cristo, pero mayor que todo esto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Que levantemos estos equipos para predicar el Evangelio, en nombre de Cristo Jesús, de cada iglesia, y que sigamos ese movimiento del Evangelio en el nombre de Jesús. Solo el Evangelio, lo demás va tomando lugar en nuestras vidas. Amén. Vamos a terminar con una oración. Y creo que fueron bastante enseñanza que podamos hacer esto. Quiero orar por cada pastor, que Dios también grabe esto cada día en sus corazones y que esos evangelistas se levantem. Que el Evangelio tome lugar en nuestras vidas. Padre, yo oro, Señor eterno, y bendigo cada pastor. Ellos son como los generales que preparan sus soldados, oh Dios, para llevar el Evangelio. Danos este Evangelio puro. Quita de nosotros, oh Dios, como quitaste de Salmo, todo lo grabado equivocado. Todo lo que fue grabado de manera equivocada, quita de nuestro corazón. Y todo lo correcto, Señor eterno, ponga hoy, grava otra vez, grava definitivamente el Evangelio de solo Cristo, solo evangelización mundial, la llenura del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que cada pastor se levante, Señor, con este Evangelio grabado en su corazón. Y así como Pablo también levante sus equipos, que podamos a través de la oración las 24 horas, la oración de hora marcada, el aposento alto a las 5 de la mañana,
Señor amado, também nas casas de missões, ó Deus, que los pequenos grupos, podamos falar de solo Cristo. Todo o mensagem, Senhor, pueda culminar en este plan y camino de salvación que lleve, Señor eterno, tanto el más viejo, más antiguo, el más grande, el más pequeño, el más nuevo, Señor eterno, a conocer y reconocer solo Cristo en su corazón. Que esos discípulos se levantem, esos discípulos absolutos que tú tienes en cada lugar. Também eu oro, Senhor eterno, para que essa igreja tenha esse movimento, haga a confissão de fé, Senhor eterno, siga, Senhor amado, meditando en versículo de la semana, predicando, Senhor eterno, tendo gravado, Senhor amado, em seu coração. Oramos também, Senhor eterno, para que o gozo do Espírito Santo pueda cumprir-se em nossas vidas. Cada hijo, Senhor, aqui, cada pastor, cada líder, cada anciano que se levante, Senhor eterno, tenha o gozo e a alegria do Senhor. E pedimos que as tinieblas retrocedam, Senhor. Todo que Satanás, todo engano de Satanás, Senhor eterno, não alcance o coração, a mente e a vida de tus hijos. Porque podamos ter, Senhor amado, este evangelho e a guia do Espírito Santo. Quita toda a apatia, quita toda a depressão, quita todo o medo, quita de nosso coração, Senhor eterno, todo o equivocado e seamos llenos de tu Espírito. Que se levantem sus evangelistas. Para a glória de tu santo nome oramos. Amém. Amém. Vamos confessar uma vez mais, antes de terminar, com Mateus 16, 16. Terminamos bem forte, solo Cristo. Mateus 16, 16. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Solo Cristo. Solo Cristo Solo vive. Cristo. Amén. Que Dios me los bendiga.